Gema del Caño es farmacéutica especializada en innovación, biotecnología y seguridad alimentaria. Directora técnica en una empresa de alimentación, es también profesora del Máster en Innovación, Biotecnología y Seguridad Alimentaria en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Autora del blog Cartas desde el Imperio en la plataforma Naucas, también colabora con el programa de radio Gente Despierta de Radio Nacional de España, así como en el blog Nova Life de A3 Media y en otros medios de comunicación. Premio Tesla de Divulgación en 2018, Premio ACES en 2019 y Premio Pepe Cervera al Fomento del Pensamiento Crítico en 2019. Gema nos presenta su charla Cuando la naturaleza no es suficiente. En sus palabras, durante años no hemos tenido medios para dar una explicación correcta a las enfermedades, así que intentábamos dar respuestas con lo que teníamos a mano: dioses, cielo, tierra. Pero ahora que sí tenemos medios para demostrar el origen de las enfermedades, tenemos medios para prevenirlas, tratamientos para curarlas y recursos para tratarlas, la naturaleza, la ciencia, los datos, la realidad, se nos queda corta. La naturaleza no es suficiente, necesitamos un culpable, y que sea cierto o no, poco importa. La conspiración, igual que las enfermedades, parece como si siempre fuera a estar ahí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por permitirme estar aquí hoy, por poder participar en este maravilloso congreso. En mi charla de hoy quería hablar de, bueno, pues un poco las conspiraciones que hemos tenido a lo largo de la historia, tanto en medicamentos como en enfermedades, ¿no? La que más conocemos ahora mismo es, bueno, pues lo que estamos viviendo con el drama del coronavirus, pues como si no tuviéramos bastante ya con lo que tenemos, pues ese conjunto de conspiraciones, de bulos, de mitos que tenemos alrededor de él, la verdad es que no son nuevos. Y bueno, pues a veces dando un paso atrás y viendo la historia, pues nos damos cuenta de por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? La charla se llama Cuando la naturaleza no es suficiente y realmente es porque creo que siempre necesitamos buscar un culpable, un responsable a lo que nos está sucediendo, ¿no? Necesitamos un motivo para, bueno, pues a quien echarle la culpa, ¿no? Porque bueno, pues no podemos pensar que realmente la naturaleza, bueno, pues nosotros estamos aquí de prestado y ella es la lista y nosotros estamos haciendo lo que podemos por sobrevivir. Y los virus, las bacterias llevan aquí más años que nosotros, nos ganan en número y no siempre el argumento es que hay una conspiración detrás, ¿no? Yo os he preparado una presentación para que no me veáis todo el rato, porque tampoco tenéis que sufrir esto permanentemente. Así que yo os la pongo por aquí. Bueno, como os contaba, os decía que sea así, ¿no? Cuando la naturaleza no es suficiente. Yo quería empezar por los griegos, porque, bueno, ellos sí que fueron protagonistas de muchísimas hazañas enormes, gigantes. Una de ellas, pues quizá sería la medicina griega, ¿no? Una revolución que sentó las bases de la ética, del procedimiento actual que llevan los médicos, ¿no? En aquel momento podíamos distinguir dos periodos dentro de la historia médica. La medicina prehipocrática, que bueno, pues está basada básicamente en la ausencia de los valores, ¿no? Y las leyes empíricas que después Hipócrates sí que instauró, ¿no? No tenían bueno, pues los conocimientos o la metodología científica necesaria, y todo se basaba más o menos entre lo mágico religioso y lo empírico, ¿no? En el fruto de la observación, bueno, pues del aprendizaje. La verdad es que esas prácticas hipocráticas eran bastante influenciables, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que los griegos se nutrían también de otras muchas culturas, por ejemplo la del Antiguo Egipto, ¿no? Entonces ellos clasificaban las enfermedades en dos, dependiendo del caso, ¿no? La natural y la mágico-religiosa. Si hablamos de la natural, tendría otros dos tipos, que sería tipo traumático, que bueno, pues básicamente serían las de las guerras, y luego, bueno, pues las enfermedades naturales, bueno, por comer un alimento en mal estado, o climáticas, por el frío o por el calor. Los tratamientos, bueno, pues tenían diferentes tácticas, preparando ungüentos medicinales o utilizando productos como la mandrágora o el cannabis, que, bueno, pues poquito trataban la enfermedad, pero bueno, te hacían pasar un rato bastante mejor, ¿no? En el caso de las enfermedades, bueno, pues
que eran mágicas, ¿no? Religiosas o tal, ahí, bueno, básicamente tenían la intromisión de los dioses o los diablos, ¿no? Era ese médico sacerdote el que decía que si había sido un castigo o algo divino, ¿no? Pues ya puedes imaginar cómo acababan las cosas, ¿no? Muchos de los motivos eran, bueno, pues que había sido una mala persona o que te habías portado mal en algún momento. Tenían incluso ceremonias de posesión, de exorcismo, para intentar expulsar la enfermedad. Claro, luego, pues vale, o sea, si es que no pasa nada, o sea, si en aquel momento las cosas eran así, pues bien, no pasa nada. Ellos tenían que dar una explicación a lo que estaban viviendo y, bueno, pues la explicación era esa, pues ¿qué le vamos a hacer? Esa es la explicación. Luego ya llegó Hipócrates y dijo, bueno, pues ahora ya vamos a sentar un poquito las bases de lo que será en un futuro la medicina o cómo deberían hacerse realmente las cosas. Lo que ha ocurrido es que ha pasado el tiempo, ha pasado mucho tiempo y en ese tiempo, en esa historia, hemos tenido muchísima investigación en cuestiones de ciencia, de medicina, de medicamentos, de tratamientos. Y muchas veces pienso en qué diría Pasteur o aquí, por ejemplo, ¿no? qué diría Jenner si le contáramos lo que estamos viviendo actualmente con las conspiraciones que tenemos alrededor de las vacunas. Es que yo no sé si se reirían de nosotros o estarían absolutamente desesperados, porque todo el esfuerzo en sus investigaciones, donde realmente los ensayos clínicos eran n igual a 1, o sea, no había más, no tenían los métodos que tenemos disponibles hoy en día, ¿no? Claro, pues probablemente yo creo que se desesperarían un poco, ¿no? Claro, siguen pasando las investigaciones, seguimos avanzando en ciencia y seguimos también avanzando en enfermedades. Y claro, llega la peste negra a mediados del siglo XIV y bueno, pues claro, no teníamos motivos y había que buscarle una explicación. Daos cuenta que la explicación no llegó hasta 5 siglos más tarde, o sea, imaginar la de tiempo que hemos tenido para bulos y desinformaciones. El origen ahora, bueno, durante un tiempo se pensó que eran las ratas y ahora parece que está más orientado a otro roedor, el gerbillo, que venía de Asia y así fue como comenzó esta peste negra. Claro, en aquel momento tampoco teníamos, o tenían, vaya, argumentos para ver qué es lo que realmente estaba pasando. ¿Y a quién le echamos la culpa? Bueno, pues en este caso a los judíos, ¿no? Que decían que tenían un plan diabólico para dominar el mundo. Muchos rabinos decían, vaya, las malas lenguas, que muchos rabinos españoles y de otros muchos sitios, bueno, pues contrataron a leprosos para que trasladaran un veneno poderoso o que habían contaminado los pozos y el responsable eran los judíos, ¿no? Porque ya sabéis, la naturaleza no es suficiente. Muchos de estos judíos fueron capturados y torturados y evidentemente al final confesaban, como habríamos hecho muchos, ¿no? La realidad es que, bueno, pues 5 siglos después vamos poniendo las cosas en nuestro sitio y aún así sigue habiendo conspiraciones de si fueron los judíos quienes comenzaron con la peste. Aquí tenemos al pobre animalico con esa cara de bueno y la que preparó. Lo mismo ocurre con la mal llamada gripe española. En este caso, en vez de ser los judíos, pues fueron los alemanes los que, bueno, pues provocaron esta enfermedad que se llevó entre 25 y 50 millones de vidas. Eh, Bárbaro, vaya, esa diferencia entre 25 y 50 millones, que son muchísimas personas. Decían que habían sido los judíos para terminar con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Nada más lejos de la realidad, pero en aquel momento pues necesitábamos tener un culpable porque la naturaleza nos... Bien, vale, o sea, hemos tenido esos problemas en otros momentos, en otras épocas, vale, de acuerdo. Bien, no sabíamos cómo explicar las cosas, pero ahora ya sí sabemos cómo explicar las cosas y podemos avanzar muchísimo más, pero todo lo que tenemos avanzado ya nos puede dar muchos argumentos para conocer mejor a qué nos enfrentamos cuando hablamos de virus, cuando hablamos de bacterias, cuando hablamos de enfermedades, ¿no? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Pues que hemos tenido a los judíos en su momento, después tuvimos a los alemanes y desde hace relativamente pocos años, en 1981, que es cuando empezó a escucharse más hablar de este virus del VIH. Bueno, pues en este caso son los Estados Unidos
han creado este virus, ¿no? Unos decían que era un castigo divino por la homosexualidad o las prácticas inmorales, pero mucha gente decía, nada más, imaginaos, el que fue presidente de Sudáfrica entre 1990 y 2008, o sea, que ya puedes imaginar que las conspiraciones no dependen de la formación que tengas, estaban convencidos que esto estaba, que era un plan de la CIA para diezmar la población de África, ¿no? Y que con el objetivo de que la industria farmacéutica vendiera muchos más medicamentos. Esta creencia la comparte muchísima gente. De hecho, incluso tiene un responsable, el doctor Robert Gallo, que era, bueno, un villano terrible, una persona horrible, que bueno, pues es el que creó este virus, ¿no? La realidad es que, bueno, en fin, este pobre hombre pues hizo muchísimo por el avance del conocimiento de este virus y bueno, pues lamentablemente le han crucificado por ese tema, ¿no? Pero vamos, que si el SIDA nos sirve, no te preocupes que también tengo el ébola. Con el ébola ha pasado exactamente lo mismo. Tanto la Unión Soviética también lo hizo con el SIDA, la KGB, como con este ébola, han dicho que, bueno, que es un origen artificial que está elaborado en los laboratorios, creado en los laboratorios de Estados Unidos, con el objetivo de ser un arma biológica, ¿no? Si es un arma biológica, bueno, pues están poniendo muchísimos esfuerzos en mejorar y en que estas enfermedades no vayan a la población. Claro, el objetivo de todo detrás de esto está la Big Pharma, ¿no? La farmacia, todos los responsables de crear, elaborar medicamentos que por supuesto nos quieren que vivamos muchísimo tiempo, pero que vivamos mal, ¿no? La realidad es que tenemos mucho que hablar en cuanto a la ética de estas industrias farmacéuticas y ahora os contaré también de la industria alimentaria, pero el objetivo que tienen ellos es ganar dinero, no acabar con nosotros, porque si acaban con nosotros se les acaba el dinero también. Si nos morimos, tampoco funciona, ¿no? Uno de los argumentos que tienen es, por ejemplo, para unirse, ¿no? con la conspiración de la industria farmacéutica también, es que bueno, pues somos alimentados por la industria alimentaria que no presta atención a nuestra salud y tratados por la industria farmacéutica que no presta atención a nuestra comida. Me parece interesante destacar eso de somos alimentados, como si nos fuera más sencillo quitarnos absolutamente toda nuestra responsabilidad, ¿no? Muchos de los fármacos que más se venden actualmente son para problemas con frente a la obesidad provocados por el sedentarismo, pero cosas que nosotros podemos elegir perfectamente qué opción tomar y elegimos la que no, y luego le echamos a la culpa a la industria farmacéutica o a la industria alimentaria de haber sido el responsable de lo que nos está ocurriendo a nosotros, ¿no? Pero, nosotros nunca somos absolutamente culpables de nada y siempre tiene que haber algo detrás que provoque lo que nos está ocurriendo, ¿no? Las dos quieren ganar dinero, pero ninguna de las dos quiere desaparecer. No es necesario bueno, pues que digamos que vivimos más que nunca. Nos falta un poco lo de la calidad de vida, eso es cierto, pero bueno, que también está en nuestra mano, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? para que pase esto, para que pensemos que están creando consumidores, que los medicamentos están creados para manipular, para tergiversar? Para que estos negacionistas estén así. Tiene cura, pero está prohibida, despierta. Eres tú el que no sabes. Sabemos la verdad, eres tú el que no sabes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues yo creo que para que estas teorías de la conspiración funcionen, primero necesitan a alguien que las genere, ¿no? Y que las libere. Y luego a alguien en el otro lado que se nutra de ellas. Claro, es mucho más fácil creerte superior al resto de la gente cuando te dicen despierta, nosotros sabemos la verdad, ven con nosotros, ¿no? Mucha gente lo que busca, lo decía así el exdirector del Washington Post, decía mucha gente no busca estar informada, busca ser afirmada. Entonces nosotros creamos una teoría y luego buscamos información que ratifique permanentemente la teoría que tenemos nosotros, ¿no? Claro. Primero pensamos que nada es accidental, nada es casual, todo tiene que deberse a las malas intenciones de alguien porque por supuesto necesitamos un culpable. Y después que nada es lo que parece. Tiene que haber algo detrás, no puede ser todo tan sencillo como que un virus ha pasado de un animal a una persona y de esa persona. Es algo que lleva apareciendo a lo largo de la historia y nosotros todas las veces pensamos que tenemos un culpable detrás, ¿no? Que no es la naturaleza, no es suficiente, tiene que haber un culpable detrás. No hay nada inocente. Los hechos son
pues, son claros, ¿no? La naturaleza no es bastante, tiene que haber algo detrás. Yo creo que eso lo que consigue, bueno, pues es generar una sociedad en la que nos haremos sentir que estamos a merced de todo el mundo, ¿no? De estas teorías conspiranoicas, que nadie tiene verdadera libertad. Y en el fondo lo que quieren estas teorías, este pensamiento conspiranoico, es que nos quedemos realmente sin libertad, que pensemos lo que quieren ellos que pensemos. Os dejo de compartir mi pantalla para que, bueno, pues para daros las gracias de nuevo. Espero que os haya parecido interesante la charla y nos vemos prontito. Ya sabéis, por favor, escepticismo y pensamiento crítico. Muchas gracias a todos.